las saludo en el amor del Señor, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes el último libro del Evangelio, que es San Juan, amén. Este libro tiene 21 capítulos, es escrito por el apóstol Juan, es el mismo que escribió las epístolas de Juan, el libro de Apocalipsis también lo escribió, y también nos relata aquí que él fue uno de los más pequeños de los apóstoles, amén, el cual fue el único que recostó su cabeza, ¿cierto?, en el regazo de Jesús, amén, y era uno de los más amados de Jesús. También nos habla este libro que Dios, ¿cierto?, era el verbo y el principio era, el verbo era Dios, amén, como que nos especifica mucho sobre eso. Este libro también nos habla de Juan el Bautista, amén, aquel varón, ¿cierto?, que preparó el camino para que Jesús llegara, ¿cierto?, a predicar su palabra. Bueno, si nosotros todas sabemos que Juan fue, ¿cierto?, el que bautizó primeramente por agua, y cual también bautizó a Jesús en las aguas, y ahí fue cuando vino el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿cierto?, se reposó, ¿cierto?, en aquel lugar. No habla este libro, bueno, voy a hablar de los puntos más importantes de lo que habla este libro, amén. Yo saqué uno de los puntos importantes. Dice, el Cordero de Dios, amén, nos cuenta, ¿cierto?, de lo que vivió y de lo que pasó y experimentó Jesús, amén. También nos habla sobre el llamado que tuvo Felipe, el apóstol Felipe, amén. Nos habla de las bodas de Caná. Aquí fue, en esta boda fue donde Jesús hizo uno de los primeros milagros, cuando Jesús, ¿cierto?, convirtió el agua en vino, amén. Si usted no ha escuchado esta historia, le invito a que usted lo pueda leer, porque es muy bonita lo que Dios hizo en ese lugar. También uno de los capítulos más importantes que nosotros siempre y los conocemos todos es Juan 3:16. ¿Cierto? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Este versículo lo ocupamos mucho nosotros, ¿cierto?, en las calles, cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios en las calles, amén. También nos habla este libro sobre la mujer samaritana. Si nosotros conocemos a grandes rasgos esta historia, ¿cierto?, sabemos que los samaritanos no se llevaban muy bien con el pueblo de Israel. Y por lo mismo esta mujer se extrañó cuando Jesús, ¿cierto?, le pidió agua, y ella le dice, ¿cómo tú me puedes pedir agua a mí? Se refería a la condición de donde ella era. Pero cierto que Jesús se llegó a ella y al hablar con ella le preguntó si ella era casada, y ella fue que le dice, ¿cierto?, que estaba con un varón. Y ahí fue que Jesús, ¿cierto?, le reveló y le dijo que 5 maridos has tenido, pero el que tú tienes no es tu esposo. Ella se maravilló de lo que Jesús le habló a su vida, ¿cierto? Y después empezó a pregonar todo esto, de lo que Jesús había hablado a su vida. Amén. También aquí dice, la verdad nos hará libre. ¿A qué se refiere esta historia? De que si nosotros, siendo hijos del Señor, ¿cierto?, al conocer la verdad, y quién es la verdad, es Jesucristo, y que ahí nos hace libre a todo lo que nosotros antes estábamos cegados. La luz del mundo no habla que nosotros somos la luz del mundo, amén, que aunque estemos en medio de las tinieblas, nosotros siempre, nuestra luz tiene que estar ahí. ¿Y de qué forma? De nuestro testimonio. También nos habla que Jesús es el buen pastor, y nos habla también de la parábola de redil. Cuando nos habla de todo esto, nos habla de que el buen pastor es nuestro Señor Jesucristo. También nos habla de que la oveja conoce la voz de su pastor. Amén. La muerte de Lázaro, y Jesús llora ante la tumba de Lázaro. ¿Cuántas veces nosotros, ¿no es cierto?, hemos tenido a lo mejor la oportunidad de poder a lo mejor compartir, o lamentablemente situaciones que hemos pasado, ¿cierto?, en algún ser querido que ya no está con nosotros, y nos damos cuenta de que nosotros también tenemos derecho a llorar, porque así también nos revela, ¿cierto?, esta palabra, que Jesús también lloró por su amigo Lázaro, pero también vimos un gran milagro que hubo acá, amén. No habla de un nuevo mandamiento, nos dice, ¿cierto?, que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros como Jesús nos amó a nosotros. Este nuevo mandamiento es tan importante porque Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo no solamente es aquel
que nos hace el bien, también es aquel, ¿cierto?, que muchas veces nos hace el mal. Promesa del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, ¿cierto? Juan también nos cuenta aquí, ¿cierto?, que cuando Jesús ya estando, ¿cierto?, en el lecho ya de muerte, cuando estaba, ¿cierto?, con los apóstoles compartiendo él, le dice que no se preocupen, que no van a estar solos, de que él va, ¿cierto?, va a enviar al Espíritu Santo para que sea nuestro consolador en los momentos de angustia. Él va a estar con nosotros. Amén. Tu tristeza se convertirá en gozo. También nos habla este libro. Mire qué maravilloso de lo que nos puede decir. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor hemos pasado en este tiempo, en esta semana o en estos días tristeza, angustia? Pero dice que se convertirá todo en gozo. Y si lo dice la palabra de Dios, porque así será. Es tiempo de que nosotros creamos lo que Dios nos dice. Amén. Bueno, y este libro son como los puntos importantes que yo recogí. En este libro nos habla además de todo lo que pasó Jesucristo, de todo lo que, de cuando fue entregado, de cuando fue crucificado, de cuando aparece también, ¿cierto?, a sus discípulos. Y ahí donde Él les dice de que Él los va a acompañar en todo momento hasta que Él venga. Amén. Espero que usted haya comprendido y entendido este libro, que es muy interesante, es muy importante porque podemos ver los pasos de nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él nos puede hablar, ¿cierto? Y de todo lo que vivió el apóstol Juan, que maravilloso que Él estuvo siempre ahí al lado de Él, ¿cierto? Hasta que Dios permitió que llegara ante su presencia y nos cuenta estas lindas historias que en este tiempo a nosotros nos sirven de mucho. Amén. Así que le invito a que usted lo pueda leer, escudriñarlo aún más. Que Dios les bendiga, que tengan una semana excelente en el Señor, una semana en bendición. Hoy proclamamos y declaramos que usted va a salir en victoria. La invito también que usted hoy día a la tarde comparta con su familia. Dice el Señor que donde hay 2 o 3 congregados, Él está ahí. Así que le invito a que usted se junte con los suyos para que puedan en obediencia alabar el nombre del Señor. Recuerde que Dios nos dijo de que si estamos nosotros en obediencia, íbamos a sentir su presencia, y que nosotros hiciéramos un altar en nuestro hogar para cantarle, para adorarle, para escuchar palabras, porque usted es la iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, un abrazo y los queremos mucho. Muchas bendiciones. Chao, chao.